Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la segunda parte, ya casi la vamos a terminar, espero que les guste. Al principio de la década de los 30, el éxito de Junior era innegable, pero le había costado caro. La correspondencia de la década precedente lo revela como una persona acosada por la enfermedad y muchas veces víctima de un agotamiento insoportable. En 1922 sufrió atroces dolores de cabeza que ninguno de los médicos que le trataron pudo curar y pasó 3 semanas sometido a una serie de análisis en una clínica de Michigan, en la que finalmente le diagnosticaron una autointoxicación, consecuencia del esfuerzo. Era inevitable, dado quién era. Su padre había aprendido a ser flexible, relajándose con el ejercicio metódico del golf y en la amenidad de las conversaciones de sobremesa, pero Junior no tenía el ingenio y la ironía rejuvenecedores del anciano. Siempre estaba al acecho de un nuevo proyecto, buscando nuevos medios para que la dinastía que construía ascendiera otro peldaño, movido por el deseo de acumular mayor admiración pública, influencia personal y fama para el apellido Rockefeller. Su centro magnético era el padre, pero en último extremo Junior era hijo de su madre e inconscientemente condenaba el gozo natural por inútil. Su esposa Abby conocía muy bien esa tendencia y luchó contra ella durante casi todo su matrimonio. Una vez que llevó a su renuente marido a ver Harvey, escribió después a uno de los hijos que, al acabar la representación, Junior preguntó qué demostraba. Yo le dije que demostraba la importancia de que existe en el mundo gente agradable, pues aunque el protagonista es un borracho, es un personaje tan delicioso que una tiene la impresión de que quizá sea más importante ser agradable y divertido que sobrio y desagradable. Junior sabía superar muchas de sus limitaciones, pero nunca logró ser agradable y divertido. Nunca perdería del todo la santurronería que había asumido como buen hijo del tronco Spillman. Harold Ickes, secretario de Interior de Roosevelt, describió en su diario una visita que hizo al joven matrimonio en Pocantico. En aquel banquete no se sirvieron cócteles ni vino, y él bendijo la mesa. Para ello dio unos golpes de atención. La señora Rockefeller me comentó que siempre era él quien la bendecía, aunque hubiera un cura. Guardaba también un formalismo inflexible y siempre llamó hasta a sus más íntimos colaboradores como Mackenzie King y Raymond Fosdick, señor King y señor Fosdick. Durante décadas de trabajo en común, agradecía la lealtad con dinero, $100,000 a King, 50,000 a Kenneth Chorley y otros espléndidos regalos a empleados fieles, pero sin efusiones. Siempre parecía darse una guerra interna entre la magnanimidad que admiraba y la penuria que era su más auténtico ser. Con ocasión de la muerte repentina de un hijo de 3 años de Winthrop Aldrich, Junior se ofreció a ayudarle disponiendo inmediatamente un vagón privado de tren para trasladar a familiares y deudos al entierro, pero después se empezó a preocupar por el coste y finalmente entregó a su cuñado $229 que llevaba encima como aportación a los gastos. Era un hombre pequeño y raro, lleno de contradicciones. Si le hubieran preguntado qué pensaba haber logrado en realidad con los millones que dispensaba, habría podido contestar que procuraba estrechar los lazos entre los hombres y los pueblos, consolidar campos sociales importantes, pero desorganizados, e implantar una serie de centros importantes para que un gran número de personas pudieran solazarse y aprender. Había logrado algunas de sus ambiciones, pero de un modo latente, su filantropía presentaba una sagaz faceta práctica en la que las buenas obras se fundían sinuosamente con el poder y un sentido exacerbado del dominio, procedentes tal vez de su profunda involucración en los movimientos sociales, cuya importancia futura preveía su cada vez mayor equipo de asociados. El enfoque rockefelleriano de la beneficencia era comercial, y no era de extrañar porque, a pesar de que estimó conveniente cortar los vínculos públicos con los negocios después de Ludlow, nunca perdió de vista la importancia del proceso comercial. En público, procuraba dar la impresión de que ganar dinero no le concernía y de que, como dijo en cierta ocasión a un periodista del Tribune neoyorquino, ¿para qué quiero dinero? ¿O para qué lo quiere mi padre? Casi todo mi tiempo y casi todo el tiempo que mi padre dedica a los asuntos financieros está consagrado a estudiar la mejor y más prudente manera de distribuir el dinero acumulado.
pero en privado nunca renunciaría a su obligación de administrar y conservar la fortuna familiar. Su vida fue, de hecho, como la parábola de los panes y los peces, pues aún donando grandes sumas de dinero, no dejaba de adoptar medidas para asegurar a sus hijos algo similar al total que su padre le había dejado a él. Ya antes de asumir personalmente la gestión de la fortuna, Junior había intentado convencer a su padre de que la transformara en consonancia con los nuevos tiempos, y en 1911 estuvo instando insistentemente al anciano a que invirtiera una parte en empresas de préstamos y créditos. Senior se parecía a Henry Ford en su aversión hacia la banca y sus instituciones. En su época había vivido seguro, teniendo el dinero vinculado a un banco, pero el hijo no cesaba de presionarle y decirle, citando como ejemplo parte de un memorándum que había solicitado a Gates: estos bienes van a requerir constantemente de aquí en adelante a una serie de personas cualificadas para su correcta gestión. Fuertes inversiones en una serie de empresas de obligaciones conferirán a los bienes el derecho a tener sus propios agentes en los consejos de administración de dichas empresas. El resultado de estar en tales consejos, más la información que se obtenga en las reuniones, resultará de suma utilidad a dichos agentes y servirá para que su padre conozca fielmente los datos importantes e imprescindibles del mundo empresarial. Otros miembros del círculo Rockefeller confirmarían la opinión de que las finanzas eran el mejor negocio de la época. El propio suegro de Junior, Nelson Aldrich, era portavoz del bloque financiero en el Congreso y uno de los principales impulsores en 1913 de la propuesta legislativa para crear el sistema de reserva federal y establecer un consorcio banca-gobierno para administrar el dinero del país. Con ayuda de su círculo de asesores, Junior logró persuadir a John Dee para la adquisición de participaciones mayoritarias en la Equitable Trust Company, ex filial de la Equitable Life Assurance Society, que en 1911 se habían visto obligados a vender por efecto de la ley reformista. El poder latente de la fortuna de los Rockefeller posibilitó la rápida expansión de la Equitable Trust Company. En 1920 disponía de más de 254 millones de dólares en depósitos y se había convertido en el octavo banco del país. En 1929 se había comido a 14 bancos más pequeños y no solo era uno de los bancos nacionales más fuertes, sino que además contaba ya con varias sucursales en el extranjero, convirtiéndose en uno de los instrumentos más importantes de planificación financiera de la familia. Cuando el presidente de la Equitable, Chellis Austin, murió repentinamente en diciembre de 1929, Junior se preocupó por el futuro de la institución y acudió con su fiel consejero Thomas D. Boyce a ver a su cuñado Winthrop Aldrich para convencerle de que aceptara el cargo de director. El hermano menor de Abby era el candidato ideal para el cargo, guapo y de aspecto distinguido, con un poblado bigote y ojos verdes. Se había graduado en Derecho por Harvard y se había casado en 1907 con la nieta de Charles Crocker. La esposa había aportado como dote parte de la fortuna del varón del ferrocarril de California, y el joven había tenido su primer empleo en la firma Birne, Curchon and Taylor, pero como tantos otros Aldrich, su carrera se forjaría al servicio de los Rockefeller. En 1918, Junior escribía a Charles Ivan Hughes pidiéndole que buscara un puesto adecuado para su cuñado. Winthrop ha heredado muchas de las cualidades y capacidades de su padre, el senador Aldrich. Es un hombre bien educado, culto, muy bien considerado en sociedad y muy popular. Creo que es uno de los jóvenes más capaces de la ciudad. Cuando el futuro secretario de Estado le contestó, diciendo que de momento no tenía un puesto para Aldrich, Junior consiguió para su cuñado un empleo en Murray, Preston and Howland, quien había sido consejero de la familia durante años. El principal cliente de la firma era el Equitable Trust y sus asuntos legales, en particular las negociaciones para la serie de fusiones que le convertirían en uno de los mayores bancos del país. Fueron los encargos principales encomendados al joven Aldrich. Con ello se convertiría en el candidato lógico a la presidencia vacante del Equitable, y fue poco después de asumir este cargo cuando se decidió que la posición de la compañía en la azarosa situación económica ganaría por la fusión con otras instituciones de más envergadura. Junior y sus asociados sondearon las posibilidades
con el Chase National Bank y en 1930 presentaron una oferta a la dirección. El Chase, dirigido por Albert H. Wiggin, que durante 20 años había gestionado magistralmente su espectacular crecimiento, ganándose fama de ser uno de los más brillantes banqueros del país, tenía un capital de más de $2 billones. Gran parte del éxito se explicaba por las relaciones personales de Wiggin, quien había logrado reunir un consejo directivo excepcional del que formaban parte Charles Schwab de la Bethlehem Steel, Alfred Sloan de General Motors, Otto Kahn de Kuhn, Loeb y él mismo, que ya pertenecía a 50 consejos de otras tantas compañías, aparte del Chase. Wiggin había puesto como condición a sus servicios que todos ellos mantuvieran sus cuentas respectivas en el banco, siguiendo los caminos de la diplomacia del dólar. Como su rival, el National City Bank, Wiggin había convertido al Chase en un auténtico poder en varios países sudamericanos y en Cuba en particular. Una vez formalizada la fusión, se seleccionó la directiva y el consejero de la nueva entidad. Wiggin fue nombrado presidente del consejo y Aldrich director, el único cargo ejecutivo importante que se asignó a Equitable. Con aquella maniobra, el Chase se convertía en el mayor banco mundial, con 50 sucursales nacionales y 10 en el extranjero, sin contar las 34 oficinas nacionales y las 66 en el extranjero de su subsidiaria, la American Express Company. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Creo que cada vez vamos de sorpresa en sorpresa. Déjenme sus comentarios, compartan la lectura, suscríbanse al canal. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.